La cena de Estado en Buenos Aires, Argentina, esta noche. Brindis del presidente Obama. Discurso de ambos mandatarios luego de una jornada muy intensa en Buenos Aires. Escuchemos, aparte de lo que han dicho los mandatarios, les damos la bienvenida a este especial en el que analizaremos la visita del presidente Obama a la Argentina. Y está todo dado, absolutamente todo dado, para que entre pares soberanos, dialogando con respeto, podamos construir soluciones para que cada día nuestra gente viva mejor. Y eso significa no alineamientos automáticos ni confrontaciones infundadas. No espere eso de nosotros. Con nosotros va a tener diálogo, buena fe y la convicción que todo lo que vamos a construir se basa sobre la confianza. Y en eso hay que invertir y ser coherente todos los días. To Mauricio and Juliana, al Mauricio y Juliana, to the friendship a between la our amistad people, entre nuestros pueblos, are inviolable. a nuestro derecho inviolable a la esperanza. Pueblo argentino, salud. El brindis esta noche, noche en la que también hubo tango, y eso les estaremos mostrando las imágenes más adelante. Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar este especial. Primero le presentamos a nuestros invitados aquí en Washington. Me acompaña Arturo Valenzuela, fue subsecretario de Estado durante el primer gobierno del presidente Obama. También estuvo en el Consejo Nacional de Seguridad en otro momento clave en la relación con Argentina en el 2000, con el gobierno del presidente Clinton. Juan Carlos Hidalgo es investigador del Instituto Cato y Héctor Chávez es profesor de la Universidad de Georgetown y columnista del diario El País. En Nueva York nos acompaña Vanessa Neumann, ella es analista y presidenta de la firma Asimétrica. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, pero nos vamos a ir hasta Buenos Aires. Allí se encuentra nuestro corresponsal en esa ciudad, Diego Laje, quien nos va a presentar un resumen de lo ocurrido hoy. Diego, una jornada de mucho movimiento en la capital argentina. Absolutamente, Juan Carlos. Por lo pronto fue tanto movimiento que estuvieron todas las calles del centro cortadas, un gran dispositivo de seguridad, y eso hizo mucho movimiento en cuanto a las comitivas, pero poco movimiento para los porteños que hasta hace poco se estaban quejando. No fueron los únicos en quejarse, hubo también sectores específicamente identificados con la izquierda que mostraron su displicencia con la presencia del primer mandatario estadounidense en esta capital. Lo hicieron de distintas maneras, manifestaciones, quema de bandera, etcétera. Ellos se manifestaron en distintos puntos aquí y haciendo saber un poco su desaprobación de Estados Unidos y por otro lado haciendo mención a la fecha tan particular en la que estaba viniendo el presidente Obama. Un día antes, mañana, cuando siga acá, se van a cumplir exactamente los 40 años del último golpe militar en Argentina, un golpe que dejó miles de muertos y abrió un capítulo oscuro en la historia argentina de desapariciones, asesinatos políticos, etcétera, que terminó en 1983 con el regreso de la democracia. Entre tanto, el día, protocolarmente hablando, comenzó en la Casa Rosada con una conferencia de prensa conjunta que se dio tras una charla privada entre ambos presidentes y sus colaboradores. En esa conferencia de prensa hubo un intercambio de elogios entre un hombre que está terminando su pasada por el poder, a casi 9 meses de irse, y otro que está comenzando su pasada por el poder, su término, a poco más de 100 días de haber llegado. Hablaron muchísimo de muchísimos temas. Para destacar tenemos esto, escuchémoslo. Como lo dije anteriormente en mi declaración inicial, hemos quedado sumamente impresionados por el trabajo que hizo el presidente Macri en sus primeros 100 días. También vemos que buscamos relaciones óptimas con el resto del hemisferio, pero Argentina históricamente, como una de las naciones más poderosas, más grandes en el hemisferio, tiene que ser un homólogo, un aliado crítico con nosotros, no solamente para ayudar a su propio pueblo, pero para promover la prosperidad, la paz, las oportunidades en la región en su totalidad. Yo le comentaba al presidente Obama
que estamos exportando menos del 1% de las importaciones agroindustriales, por ejemplo, con lo cual hay un espacio enorme de crecimiento en un camino en el cual nosotros tenemos que primero consolidar el Mercosur y después pensar en un acuerdo de libre comercio más amplio. Pero claramente lo que ambos sentimos es que tenemos un espacio gigantesco de trabajo en común. Después de años de casi nulas relaciones, se abren muchas oportunidades y siempre pensando en lo mismo: generar trabajo para los argentinos, generar trabajo para los americanos. Así que, Juan Carlos, como puedes ver, hay dos ejes fundamentales, un cambio geopolítico en América Latina, en la forma en la que Estados Unidos está entendiendo o encarando a la Argentina. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de modo, quizás un cambio en las relaciones que Obama fue lo que marcó. Y por otro lado, una necesidad argentina de reactivar, de volver a poner en movimiento su economía. Y esa es una de las grandes preocupaciones de Mauricio Macri, entre muchas otras, en una agenda cargada de temas que incluyen temas de seguridad, narcotráfico, lavado de dinero y también cuestiones ambientales. Luego el día siguió, Juan Carlos, con el presidente Obama llevando una corona de flores al héroe nacional, el general San Martín, en la Catedral Metropolitana. Luego este encuentro con jóvenes emprendedores en el sur de la ciudad, donde se habló de emprendedorismo y de intercambio. Mucho viaje, mucha gente, muchas comitivas que quieren llevar de emprendedores a Estados Unidos, y también, por otro lado, lo que se anunció en la conferencia de prensa, maestros argentinos a Estados Unidos para aprender a capacitarse y a traer no solamente recurso económico e inversiones. Como nota al pie, te digo que Reuters reportó hoy 2.300 millones de dólares en posibles inversiones estadounidenses en los próximos 18 meses, en el próximo año y medio. Y finalmente, luego de un encuentro entre comitivas empresariales en el marco de la Cámara de Comercio estadounidense, se dio esta cena de honor donde, como bien decías, el presidente Obama bailó tango, pero también intercambiaron elogios, comentarios y un brindis emotivo entre los dos mandatarios. Juan Carlos. Gracias, Diego Laje, por nuestro corresponsal en Buenos Aires. Vamos a regresar más adelante a la capital argentina. Quiero comenzar el análisis con Héctor. Héctor, ¿cómo ves esta visita del presidente Obama, el mensaje que le envía no solo al gobierno, sino a los argentinos, y el cambio tan radical que se da en la situación geopolítica que encuentra ahora, que deja Obama a la que encontró hace 7 años? Obama encuentra un cambio de ciclo político en Argentina importantísimo. Un gobierno que terminó, el gobierno de los Kirchner, de 12 años, aislado no solamente de Estados Unidos, también del resto de América Latina, con su política exterior en crisis y en conflicto no solo con Estados Unidos, también con Uruguay o con Chile o con Brasil. Eso por un lado. Entonces llega un gobierno de Mauricio Macri dispuesto a adoptar una política exterior pragmática, a mirar hacia adelante y a tener relaciones adultas con todos los países, y sobre todo con Estados Unidos, el país más importante del hemisferio y el país más grande del planeta. Una cosa más que me gustaría agregar es que veo que la narrativa de Obama es la misma en Argentina que en Cuba en última instancia, que es, bueno, el pasado es para los historiadores, algo por el estilo, dice Obama. La Guerra Fría terminó, dijo en un lado, los reproches que le han hecho en Argentina, él dice, bueno, hablan de cosas que yo ni había nacido. Y dice, bueno, miremos al futuro porque el pasado quedó en la historia. Y eso es muy novedoso en Argentina. Y es al mismo tiempo muy importante. Y vamos a hablar más adelante del reconocimiento que hace el presidente Obama en su viaje de los errores cometidos por este gobierno en la región. Pero, Arturo, en el Departamento de Estado, en el Consejo Nacional de Seguridad, este tema era el que manejabas. Argentina era una de tus, la visita del presidente Obama y estos discursos que no se dieron en mucho tiempo. Bueno, muy importante, concuerdo completamente con Héctor en esto. Es un cambio, una vuelta de la página muy importante. Ahora, yo quisiera destacar una cosa un poco paradojal, a lo mejor un poco irónica también.
es que el presidente de los Estados Unidos es un presidente progresista. Por ahí salieron algunos discursos en América Latina criticando al presidente Obama y a su gestión en el mundo como una gestión de un presidente, digamos, conservador, reaccionario y todo lo contrario. Lo hemos visto ahora esta semana, va primero a Cuba y después se va a la Argentina. Entonces, hay que dejar atrás todos estos discursos de otra época y ver hacia el futuro. Y yo creo que eso es lo importante. Hay que ser pragmáticos, pero quedarse empantanados en una especie de ideologización de otra época, que en el fondo se hacía por razones políticas internas y no tanto... y yo, en lo personal, te voy a decir, no me fue fácil tratar la situación con Argentina cuando estaba a cargo de la diplomacia de Estados Unidos en el primer gobierno del presidente Obama, precisamente por eso. Y el rechazo no fue tanto de parte del presidente Obama y de su administración, que siempre buscó tratar de mejorar la relación, pero algunos, la verdad es que pensaron que se beneficiaban echándole la culpa a Estados Unidos de todos los problemas del mundo. Juan Carlos Hidalgo, ¿cómo ves este primer día? En realidad hay un acto importante este jueves en Argentina y es visitar las tumbas de los caídos durante la dictadura, pero después de eso es turismo. Pero el primer día, ¿cómo lo ves? ¿Cómo...? Una visita complicada en el sentido de que los sondeos muestran que en los últimos 20 años ha sido Argentina el país donde existe el sentimiento antiestadounidense más fuerte de la región. El peronismo históricamente siempre ha sido muy antiestadounidense y en este sentido entonces la visita del presidente Obama no solo es a un país que ha tenido una actitud hostil o que la mayoría de la población ha tenido una actitud hostil hacia Estados Unidos, sino que también se da en este aniversario fatal que es el 40 aniversario del golpe de Estado, en donde se achaca a Estados Unidos haber jugado alguna parte en la promoción o en la organización de este golpe de Estado. Así que los sondeos demuestran, una encuesta que vi dice que el 56% de los argentinos veía con buenos ojos la visita de Obama, o sea, una mayoría, pero aún así significa que un sector importante de la población tampoco tenía una visión favorable a esta visita, y menos en este aniversario. Vemos que la líder de las madres de las abuelas de la Plaza de Mayo se rehusó participar en algún momento en actos con el presidente Obama. Así que es una visita complicada dado estos contextos, pero aún así rescato el giro drástico que ha dado Argentina en el último año. Hace un año exactamente estábamos discutiendo la posibilidad de que la presidenta de Argentina participó en el asesinato de un fiscal que estaba investigando un acto terrorista en donde participó Irán. Un año después estábamos hablando sobre la visita del presidente de Estados Unidos a Buenos Aires. Un viraje de 180 grados en la naturaleza de la política argentina. Vanessa Neumann en Nueva York, ¿cómo ves esta visita del presidente Obama a Argentina? Bueno, me parece excelente porque, como acaba de decir el colega, que es una gira de 180 grados. Yo he hablado mucho en el New Yorker sobre el caso de la muerte de Nisman y la influencia iraní. Me ha preocupado mucho. He sido consejera del gobierno de los Estados Unidos sobre ese tema. Entonces me alegra mucho ver este cambio de Argentina, y yo creo que este presidente es muy pragmático. Ha aprendido que la mejor diplomacia es francamente con los negocios y que se tenga buena fe, y entonces necesita la cooperación de Argentina en temas económicos. Él quiere que su legado sea de un crecimiento económico. Este fue el presidente que salvó al país después de la crisis 2008 y él quiere cambiar ese legado por toda la región de las Américas, y con su Trans-Pacific Partnership, el TPP, ¿no? El acuerdo transpacífico que él quiere lograr. Y también como logró la paz con Irán, también este es su gran legado saliendo de la presidencia, y me parece muy bien, muy pragmático. Gracias, Vanessa. Vamos a ir a la pausa, pero antes les hablábamos de tango en Buenos Aires. El presidente Obama, vamos a ver qué tal lo hace, si lo hace bien o no, en esta noche de cena de Estado. Los dejamos con estas imágenes, ya regresamos para seguir con el análisis de la visita del presidente Obama a la Argentina. El presidente Macri, en efecto, es un hombre apresurado, por así decirlo. Me ha impresionado favorablemente porque se ha movido rápidamente con respecto a las reformas que había prometido para crear
un crecimiento económico sostenible, inclusivo, para conectar a Argentina con la comunidad mundial y la economía mundial. De hecho, hemos visto que muchos negocios, muchos emprendedores están invirtiendo con muchos millones de dólares aquí en Argentina, lo cual podría ser parte del programa más amplio de inversiones que puede llevar a nuevos empleos y crecimiento en este país. Vanessa, el tema económico, ¿qué tanto pesa en la relación? Le preguntaba yo a funcionarios de la Casa Blanca si los acuerdos logrados en Nueva York con los tenedores de bono argentinos tenían algo que ver con la visita. Decían que no, pero el ambiente económico entre Estados Unidos y Argentina es otro y es mucho mejor. Mucho mejor, y yo creo que esa es principalmente la gran motivación de este acuerdo y de la visita. Es que es la presión también no solo dentro de los Estados Unidos, de muchos negocios que quieren ampliar y quieren entrar en Argentina, porque de punto de vista industrial en Argentina, de los Estados Unidos, Argentina está barato en el sentido de que hay muchas cosas que se pueden invertir, que se pueden comprar, porque francamente los Kirchner hicieron un desastre económico tan grande que ahora es el momento como para un inversionista entrar en el mercado, porque la gente es bien capacitada y es una economía grande, es parte del G20, lo cual le trae como que cierta estabilidad, y Macri ya ha negociado sus deudas con los hedge funds, con los fondos que todavía les debe plata de cuando no pagaron en el 2001. Entonces van a volver a ser acreditados por el Fondo Internacional Monetario, y esto es básicamente eso. Pero también de punto de vista argentino también requieren esa buena fe, esa sella de, ese es el punto de vista americano. El punto de vista argentino es que requieren la sella de aprobación del Fondo Monetario Internacional, quieren participar en el acuerdo transpacífico y quieren más inversión de los Estados Unidos. Entonces eso es básicamente la motivación. Y por cierto, hoy mismo lancé otra empresa que nuestra, que también de Asimétrica, que estamos también negociando acuerdos comerciales entre ciertos entes de Estados Unidos y Latinoamérica. Y a mí siempre me están diciendo clientes: queremos entrar en Argentina. ¿Cuándo podemos entrar en Argentina? ¿Cuándo es el momento propicio para nuestra industria? Arturo, ¿cuál fue el principal reto? Porque acaba de llegar Mauricio Macri, hay un cambio, pero así como ganó las elecciones, hay un gran sector de la población argentina que no lo respalda y que tiene un punto de vista diferente. ¿Qué tanto complica esta visita la situación interna de Macri o lo fortalece? Francamente es cierto que hay sectores que obviamente no están contentos con esta política. Es un presidente que en un momento no se sabía si se había ido a elegir, incluso se pensaba que iba a haber un mayor continuismo del peronismo. Destacar una cosa también bastante importante que le da incluso más peso a esta visita, es que Argentina en realidad estaba en una situación económica bien peligrosa, bien desastrosa. O sea, la inflación estaba desencadenada, había un estancamiento importante de la economía y una situación donde el mundo exterior no quería invertir en la Argentina, o sea que no se veía cómo iba a salir de esta cosa. Y él en bastante poco tiempo empezó a revertir eso. Pero como tú dices bien, no solamente tiene una posición importante, sino que el gobierno de Macri no es una coalición, en el sentido de que tú no tienes un sector afín, o sea, el PRO no domina, no es mayoritario, y hay sectores importantes que están colaborando con el gobierno en este momento, que no son parte, digamos, hasta cierto punto de este gobierno. Son sectores disidentes del peronismo, hay sectores del Partido Radical, etcétera. Ahora, lo importante es para Macri es asegurarse de que este acuerdo que hay, que no es una coalición de gobierno, pueda seguir en adelante, y eso va a depender mucho de cómo le va en estos primeros días. Y en ese sentido le ha ido bien. Héctor, primero, ¿cómo lo hizo Obama con el tango? Lo hizo bastante bien. Dicho esto por alguien que no baila tango. La primera dama se veía que lo hacía mucho mejor. Segundo, la situación de Argentina en este momento. Hay quienes todavía recuerdan, extrañan a los Kirchner, a Cristina Fernández. Este viaje, ¿cómo puede cambiar la dinámica? ¿Le da un impulso, solidifica a Macri o lo puede debilitar? No, debilitarlo no, de ninguna manera. Fortalecerlo,
Yo creo que fortalece al país más que Macri, vuelve a poner a la Argentina en el mapa, vuelve a ser un país que tiene política exterior, porque tener política exterior, Arturo, aquí con nosotros, significa hablar de lo que uno está de acuerdo y de lo que no está de acuerdo. Tener política exterior no es dejar de hablar con alguien que uno está en desacuerdo. Eso por un lado. Por el otro lado, la situación parlamentaria es en algún sentido complicada, porque es verdad, el PRO es minoría, es la primera minoría, es una coalición hecha ad hoc sobre proyectos legislativos, que ya funcionó ahora con el acuerdo de los holdouts muy bien. Y en definitiva hay algo que como cientistas políticos sabemos, los parlamentos plurales funcionan mejor que los no plurales. Entonces, Macri tiene una oportunidad aquí, que es que verdaderamente el Congreso legisle, no que sea como se dijo y como ocurrió muchos años en la Argentina, que el kirchnerismo tenía mayoría y el Parlamento era la escribanía del Ejecutivo. Llegaban los proyectos de ley y el presupuesto se discutía en 48 horas y se aprobaba. En ningún lugar del mundo sucede eso. Entonces, hay toda una revitalización institucional importante que acompaña a este nuevo gobierno. Y por el otro lado, una necesidad imperiosa de ajustar algunas variables de la economía, sobre todo teniendo en cuenta que Arturo lo describió muy bien. Quiero agregar a eso el cambio de ciclo de los precios de los exportables, que el ciclo ha cambiado, entonces el superciclo de las commodities está agotándose. China ya no crece al 11, crece debajo del 7 o al 7. Esto ha impactado la demanda china por commodities en América Latina. Y este cambio de ciclo, si no se recomponen algunas variables macroeconómicas importantes, podría ser realmente lastimoso para Argentina. Algo que han destacado ambos mandatarios, Juan Carlos, es que el presidente Obama va de salida. Y se le ve distendido, y se le ve mucho más distendido en América Latina de lo que se le ve, por lo menos en Cuba y en Argentina se le ve mucho más relajado. Macri está empezando apenas y tiene por delante todo un gobierno. Es una situación difícil más para Macri que para Obama. Sí, pero es una coyuntura interesante porque en verdad vemos un presidente distendido, cómodo en sí mismo, lo vimos en Cuba. Incluso manejando una conferencia de prensa con Raúl Castro de una manera muy hábil, ¿verdad? Donde le dirigía preguntas a Raúl Castro que probablemente Raúl Castro no estaba esperando. Entonces, un presidente distendido, relajado, y un presidente que todavía en Argentina está gozando de cierto bonanza de popularidad después de su reelección. Entonces, es como una combinación interesante. Y en este sentido, efectivamente, Macri está todavía disfrutando de esta bonanza de la popularidad, pero está también encontrando una situación difícil económicamente, en donde tiene que hacer estos amagues de reformas. Primero que todo, dar el golpe de confianza de que él en verdad viene a hacer reformas. Y lo vimos con la liberalización del tipo de cambio, lo vimos con el cepo cambiario, con el acuerdo con los holdouts, con los llamados fondos buitre. Y también lo hemos visto, pero también en circunstancias más difíciles, con levantar un poco los subsidios a los servicios públicos, que esto ha levantado un poco la inflación, y estos son temas delicados entonces que tienen que manejar, porque sí, la inflación todavía no podemos decir que Argentina ya está saliendo de la crisis. La economía está proyectada a contraerse este año todavía. La inflación alcanzó casi que un 33% interanual en el último mes. Así que todavía el presidente Macri tiene serios problemas adelante, negociaciones con los sindicatos que siguen demandando alzas salariales en el orden del 30%, y es por eso que toda esta conjunción de factores, la visita a Obama juega un papel tan importante, porque es darle un espaldarazo a este golpe de confianza, a este golpe de imagen que el presidente Macri quiere dar. Arturo. Sí, hay que agregar una dimensión sí también importante, ¿no es cierto? Porque hay un problema coyuntural y hay un problema estructural que va a tener que encarar la Argentina, y el problema coyuntural obviamente es el colapso, digamos, de los socios del Mercosur, con la excepción de Paraguay y Uruguay, pero muy concretamente lo que está pasando en Venezuela, que es un desastre, lo que está pasando en Brasil también. Y acordémonos que la gran diferencia entre el Mercosur y la Alianza para el Pacífico es que el Mercosur en realidad es una alianza aduanera en beneficio del proteccionismo del socio mayor, para ponerlo en forma muy escueta, o sea, de Brasil, donde los problemas que hay incluso entre los países que son socios del Mercosur son muy grandes debido a eso. Entonces ese es el problema, digamos, coyuntural, pero que también es estructural en el sentido de que van a tener que cambiar eso.
para Brasil como también para la Argentina tienen que salirse de ese saco, de ese cuello de botella que tienen ahí en ese momento, y ver cómo liberalizar la economía en términos mucho más amplios. Y por eso que es bien interesante que el presidente Macri dijo eso. Dijo, miren, aquí tenemos que a lo mejor ordenar la casa del Mercosur, pero ir más allá, a lo mejor ver cómo efectivamente abrir un camino hacia más bien la Alianza del Pacífico. Sí, respecto al resto de América Latina, siguiendo el razonamiento de Arturo, Obama hizo en este viaje una especie de política exterior, llamémosla satelital. En Habana el tema era Cuba, pero también Venezuela y también Colombia. Y en Buenos Aires el tema es Argentina, pero también Brasil, donde Argentina tiene, Macri en particular, tiene un rol a cumplir importantísimo y necesario, porque la crisis brasileña, su crisis económica y una crisis política completamente desatada, es tremendamente dañino para Argentina, por supuesto, pero para el resto de América Latina. Es el país más grande, la economía más grande y el país más grande de América Latina. Bueno, tengo que ir a la pausa, vamos a regresar a Buenos Aires, vamos a seguir hablando también de Cuba. Estamos en Argentina y el tema de Cuba sigue, lo mencionó el presidente Macri, también nuevas imágenes que salen de La Habana. Vamos a la pausa, ya regresamos en este especial. Están ustedes en el horario tradicional de Cala, hoy con el especial del presidente Obama en Argentina. Me iré ahora hasta Nueva York con Vanessa Neumann. Vanessa, primero, importante el anuncio que hace Pinedo, el senador Pinedo, sobre lo que viene en el tema de la deuda, pero hablaba el presidente Obama de reconocer los errores, de desclasificar aún más documentos, no solo de inteligencia, sino también de corte militar. El mensaje que envió en Cuba y que está enviando en Argentina es que Estados Unidos quiere una nueva relación basada en la confianza y basada en reconocer que no siempre obró con la mejor intención hacia la región. Exactamente. Eso era importante porque ese tema no se iba a acabar. O sea, no había manera que los Estados Unidos podría decir, ay, no sabíamos, no entendíamos, fue un error. O sea, la intención de los Estados Unidos y los malos hechos son parte de la historia, son muy bien reconocidos y no puede empezar el proceso de reconciliación entre América Latina y los Estados Unidos hasta que los Estados Unidos no lo reconozca. Ahora, hay otro punto aquí donde Obama está siendo muy inteligente. Es un año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Todo lo de la guerra sucia se le puede echar la culpa a los republicanos, que eran los que estaban en el poder hace 40 años cuando empezó, y Henry Kissinger y todo ese apoyo, y le pueden echar toda la culpa que toda esa gente de derecha. Eso no es mi partido, puede decir Obama. Y eso, por supuesto, que ayuda mucho a la candidatura de su partido, de Hillary Clinton o también de Bernie Sanders, pero básicamente de su partido. En una época cuando tienes a Trump, que se está peleando con todos los latinos en los Estados Unidos, Obama se puede ganar todo el apoyo de los latinos haciendo esto, haciéndolo como parte de su legado presidencial, en su rol de presidente, sin entrar en el diálogo de las elecciones, pero realmente ganarse todos esos latinos para apoyar a su partido. Entonces es una jugada bastante inteligente, francamente. Arturo, algo que cuando uno le pone atención a Obama, lo que dice, él conoce la historia de América Latina más de lo que muchos creen que lo pueda conocer, y en la rueda de prensa dijo, hablando sobre la historia de la región, decía, de pronto yo sé más que ustedes. ¿Esto es algo personal para él? ¿Tú que trabajaste con él directamente, que lo asesoraste sobre el tema de América Latina? Bueno, él sabe mucho de América Latina y del mundo. Es un presidente en ese sentido de lujo de Estados Unidos, porque tiene una experiencia personal que hasta cierto punto es parte de la globalización, ¿no es cierto? Su propia historia personal es una historia de ese tipo. Yo lo que quisiera recalcar, sin embargo, es que es falso pensar de que Estados Unidos a esta altura está empezando a reconocer este tipo de cosas. Eso viene de mucho antes, viene del gobierno del propio Carter, que todavía no había caído, digamos, el muro de Berlín, todavía estábamos en plena Guerra Fría en ese momento, pero claramente que cuando se termina la Guerra Fría, hay que reconocer que el primer presidente Bush, que terminó con las guerras en Centroamérica, es emblemático que ahora el subsecretario en ese momento es ahora el observador de Estados Unidos en La Habana, en la negociación entre las FARC y el gobierno de Colombia. El tema del reconocimiento de Estados Unidos, los errores que se hicieron antes, ya se ha hecho.
Y a mí me tocó muy en lo personal, estando con el presidente Clinton, cuando se desclasificaron todos los documentos en el caso de Chile, efectivamente el presidente Clinton aprueba una declaración muy clara, diciendo de que Estados Unidos tenía una corresponsabilidad con algunas de las cosas que se hicieron en esa época. Pero Héctor, acá se ha dicho, pero todavía hay desconfianza y todavía veíamos, aunque una protesta en televisión se magnifica, la bandera en llamas de Estados Unidos es más grande de lo que probablemente fue esa manifestación en la calle. Todavía hay gente que desconfía de Estados Unidos. En Cuba, por ejemplo, algo que nos decían, todavía hay un sector importante que desconfía de Estados Unidos. Es un tema que, aunque se ha hecho, no ha terminado. Bueno, se ha dicho y se ha hecho. Arturo tiene mucha razón, pero también hay que agregar que en la propia Argentina hacerse cargo de ese pasado no ha comenzado ahora, ha comenzado con Alfonsín en 1983. La Comisión de Verdad y Reconciliación que creó Alfonsín, el primer presidente democrático después de aquella dictadura, emitió un documento llamado Nunca Más, documentando los hechos de violación de derechos humanos, ofreciéndole a la sociedad la oportunidad de procesar y de suturar esas heridas. No ha comenzado ahora, hay una cierta explotación atemporal de este tema de derechos humanos. Y por el otro lado, Estados Unidos también, efectivamente, la enmienda Kennedy de los 70, acerca de sancionar a aquellas dictaduras del Cono Sur que violaban derechos humanos. Entonces, podemos hablar de este tema, ¿cómo no? Pero hagámoslo con cierto rigor histórico que esta presentación no tiene. Ese es el problema, es que la izquierda latinoamericana es experta en mantener estos sentimientos a pesar de la historia. Aquí tenemos claramente un golpe de Estado hace 40 años que fue ejecutado por argentinos, pensado por argentinos, planeado por argentinos, y que en el peor de los casos fue consentido por Estados Unidos. No fue que se planeó este golpe de Estado en Washington. Y es más, la participación de Estados Unidos probablemente fue muy menor a la que hubo en Chile, que sí hubo un involucramiento mayor. Pero por algún motivo, de repente es el presidente Obama que tiene que ir a Argentina a pedir perdón por lo que ocurrió hace 40 años. Y bueno, el presidente Obama está yendo a pedir la disculpa del caso, que ya se ha hecho en el pasado, a desclasificar documentos para, verdad, magnificar la participación de Estados Unidos en ese momento. Pero esto no importa para muchos sectores de la izquierda latinoamericana que necesitan mantener una relación antagónica con Estados Unidos, porque esa es uno de sus pilares fundamentales. Pero entonces la pregunta, Arturo, es si ya se dijo, si ya se hizo, ¿por qué el presidente Obama lo está haciendo de nuevo? ¿O es porque coincide con una fecha que para los argentinos es tan importante como la del 40 aniversario? Coincide con esa fecha y efectivamente, en ese sentido, porque es algo simbólico e importante, hay que reconocerlo. Yo lo acompañé al presidente Obama cuando fue a El Salvador, y la verdad que uno de los momentos más emotivos para mí en lo personal, como una persona que siempre estuvo a favor de los derechos humanos y ese tipo de cosas, fue acompañar al presidente Obama cuando fue efectivamente a la tumba de Monseñor Romero, que fue asesinado cruelmente por los paramilitares en otra época. En fin, entonces, ahora lo curioso de esto es que no es solamente la izquierda que añora la Guerra Fría. Una de las cosas interesantes del tema de Cuba es cómo hasta cierto punto también los duros de Miami tienen una simbiosis muy rara y muy clara con los duros en La Habana, donde se retroalimentan en esa búsqueda de la Guerra Fría. A mí me dijo y esto lo digo públicamente porque ya ha salido ya el propio cardenal, cuando conversé con él en el primer gobierno del presidente Obama, cuando estábamos tratando de avanzar en estos temas, él me dejó ver claramente de que Raúl Castro en sus propios entornos tiene gente también que a lo mejor son más duras que él. En fin, entonces este es un tema de los que añoran la Guerra Fría. A propósito de la Guerra Fría, debe recordarse también que fue un hecho, un periodo histórico tremendamente duro para América Latina, con cantidades de muertes y de pérdidas de todo tipo y de un conflicto ideológico virulento, y que hay un país en América Latina que no sufrió ni una sola pérdida, ni una sola baja durante la Guerra Fría, y ese país es Cuba.
curiosamente. Y eso es lo que se ha perdido de vista en este debate sobre la Guerra Fría, que el gran beneficiario de la Guerra Fría ha sido Cuba, en última instancia, en términos de paz, en términos de la preservación de la vida. El resto de América Latina, en ese contexto, perdió muchísimas vidas. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresamos vamos a tocar el tema que mencionaba Arturo, el tema de Cuba, que aún el presidente Obama en Argentina sigue siendo un tema central de esta visita. Ya regresamos. Bueno, te voy a dar mi opinión del viaje del presidente Obama a Cuba. Ustedes dirían, para mí, en términos americanos sería de great progress, porque se han abierto puertas, se les da herramientas a aquellos que quieren volver a elegir. Y él fue como presidente de los Estados Unidos sin renunciar a ninguna de las banderas en las que todos creemos, los que habitamos en los Estados Unidos y en la Argentina, que es la bandera de la libertad, de que cada cubano puede elegir qué va a hacer en su futuro. Creo que este paso que se ha dado abre y acelera el debate. Y eso es lo que necesitamos, que se acelere el debate y que esa juventud cubana que reclama por mayor libertad tenga socios en el mundo entero. Así que lo veo con muy buenos ojos y creo que va a ser muy positivo para los próximos años en la relación entre los Estados Unidos y América Latina. Un mensaje que hace algunos meses no era el mismo desde la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Pero quiero mostrarles antes algo, la segunda parte de algo que hizo el presidente Obama, de tantas cosas históricas, porque lo son, pues apareció nuevamente en la televisión de ese país en un segmento humorístico con este personaje conocido como Pánfilo. Ahí llegó el presidente Obama y ese personaje lo llamaba, nunca le contestaba, ahora fue y lo visitó. Arturo, Cuba, lo menciona Macri, es una posición distinta. Hay una dinámica diferente en la región y Cuba sigue siendo parte importante de esa dinámica. Sí, bueno, es más bien probablemente simbólico. Todo el mundo está pensando de que la importancia de Cuba, que ahora va a entrar al mercado de capitales y todo lo demás, es un país relativamente pequeño, de 11 millones de habitantes, efectivamente, con una infraestructura que deja mucho que desear y una infraestructura también institucional que deja mucho que desear. Así que uno no va a ver a Cuba entrando, digamos, de inmediato a la globalización. Pero sin duda que al hacer este viaje y al llegar el presidente de Estados Unidos en este momento a Cuba, ayuda a cerrar la Guerra Fría. Héctor, ¿cómo reciben, crees, los argentinos el mensaje diferente sobre Cuba que viene ahora del gobierno al que se escuchó durante mucho tiempo? Yo creo que de manera positiva, porque esta libertad de la que hablaba Macri es también necesariamente la libertad política y la posibilidad de organizar partidos y tener elecciones de verdad, como las que existen en la democracia. Por el otro lado, yo creo que es un proceso indetenible. No sabemos a qué velocidad irá, pero en esa dirección va Cuba y este es simplemente el comienzo. Y otra, claro, porque Macri está del otro lado de lo que eran los Kirchner, el Mercosur, y que estaban apoyando a Cuba. Y, por ejemplo, a Brasil también apoyaba bastante a Cuba y es una cosa que se le criticó mucho a Dilma Rousseff, que mandó $682 millones para desarrollar el puerto de Mariel en Cuba, cuando los puertos de Brasil están muy mal. Entonces, sí, la relación con Cuba es algo que afecta a todos los países, no solo de Latinoamérica, pero de todo Mercosur, y tienen una relación muy conflictiva. Bueno, vamos a ir a la pausa, ya regresamos con nuestro segmento final, esta edición especial en el horario de Cala, analizando la visita del presidente Obama a la Argentina. Encuentra justo lo que necesitas para tu hogar en Wayfair.com. Para despertar, para disfrutar y para celebrar. Para organizar, para decorar y hasta para ordenar tu hogar. Wayfair tiene todos los estilos de muebles y decoración para que siempre encuentres justo lo que estás buscando. Con envío gratis en órdenes por más de $49 y ofertas diarias con hasta un 70% en descuentos. Ven y encuentra justo lo que necesitas para tu hogar en Wayfair.com hoy. Esta noche. ¿Pudo ser que la debilidad del Chapo Fortín fue su gran error? Creo que se descuidó. Conoce más detalles de esta polémica historia.
Aristegui entrevista a Kate del Castillo. Segunda parte, esta noche en CNN. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología. En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. Portafolio Global, de lunes a viernes en CNN. Estamos ya cerrando este programa de análisis. Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, estamos celebrando una nueva etapa en la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, pero tengo malas noticias. En 9 meses va a haber un nuevo presidente en este país y si es Donald Trump, hasta llegó todo este proceso de acercamiento. O sea, nuevamente volvemos a una etapa de guerra fría entre los pueblos latinoamericanos y Estados Unidos. E incluso si ves Hillary Clinton, vamos a tener una etapa de enfriamiento. Hillary Clinton va a llegar con problemas enfocados en el Medio Oriente, con China, Europa, y creo que Latinoamérica no va a estar en sus prioridades. Así que hay que poner en contexto lo que estamos viendo. Sin duda alguna es algo positivo ver a Obama en Argentina haciendo esto, pero no creo que vaya a durar. Vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias, Juan Carlos Hidalgo, Arturo Valenzuela, Héctor Chamis y Vanessa Neumann nos acompañaron durante esta hora. ¿Ustedes?